Esto es AB Blog, mi blog en audio y video. Imágenes de otra realidad. La ralentización de la Ruta 3. Introducción. Uno de los mayores problemas que enfrentamos los ufólogos son los eventos ocurridos donde entra en juego el polémico fenómeno Missing Time. Y ello se nos presenta mayoritariamente en los sucesos de teletransportaciones. Algo similar ocurre con las abducciones. Y allí, tanto en unas como en otras, él o los testigos manifiestan un lapso de tiempo perdido, que según las investigaciones y estudios posteriores, se podría recuperar total o parcialmente, pero también existe la posibilidad que ello no ocurriese nunca. Todo indicaría que la inteligencia rectora afecta y controla una parte de nuestro cerebro a voluntad y deja recordar lo que ella quiere. Al menos eso es lo que se deja entrever en estas situaciones. Una veintena de teletransportaciones engrosan nuestro banco de datos de 6.000 casos, 1947 actualidad, es decir, tan solo el 0,5% de las denuncias se lo lleva este insólito fenómeno emparentado con los ovnis. Aún así, y por contener detalles asombrosos, algunos puntos resultan por demás significativos para su análisis. Por ejemplo, el 90% de los registros han acontecido en horas nocturnas. Asimismo, van acompañados de ciertas anomalías previas, como ser relámpagos en noches estrelladas, espesa niebla en la ruta, lluvia inusual en un sector del camino, flashes en el cielo u observación de objeto luminoso similar a un tren posado en las proximidades. Durante los hechos, el testigo puede presentar cansancio o somnolencia, tal vez posteriores pesadillas y hasta aparición de marcas corporales. En lo que se refiere al aspecto cromático, habría una preferencia hacia la luz violácea al momento del encuentro, y si bien estos casos se localizan en distintas provincias argentinas, dos rutas bonaerenses sobresalen del resto. La Ruta Nacional número 5, en el pasaje que va desde el oeste bonaerense hasta la capital pampeana Santa Rosa, previo paso por Catriló, Lonquimay, La Gloria, Uriburu y Anguil, donde los camioneros llaman a uno de esos tramos como el Triángulo de las Bermudas, y así también la sureña Ruta Nacional número 3, quizás la más misteriosa de todas, en el rectilíneo trayecto Bahía Blanca-Viedma. La primera teletransportación. La traemos a colación por ocurrir precisamente en una zona donde trataremos el caso que motiva la nota. Como toda crónica de época, la credibilidad rara vez alcanza el 100%, y la versión traduce que a las 23:30 horas de una noche de fines de diciembre de 1959, un profesional de Bahía Blanca, de regreso desde Buenos Aires en viaje por la Ruta Nacional número 3 y a pocos kilómetros de su ciudad, es sorprendido por una luz violácea acompañada de una espesa niebla que lo hace detener la marcha, al sentirse como agotado. Recuerda que dormita menos de 10 minutos y al despertar no está en su vehículo
ni tampoco lo ve y el paisaje le es desconocido. Pensó en un robo y tuvo que hacer señas a un camionero que venía por la ruta, quien lo ubicó en tiempo y espacio. Estaba en las afueras de Salta. Ante su asombro, hizo la denuncia ante la policía local de aquella provincia y al llamar a Bahía Blanca le informan que su auto aún estaba a la vera de la ruta y con el motor en marcha. Trascendió que el caso fue investigado por organismos oficiales e inclusive del exterior, aunque lamentablemente el testigo nunca se localizó. El fenómeno a la inversa. Se denomina ralentizar, cuando la acción permite lograr que algo se vuelva más lento o se desarrolle con menor rapidez. O sea, consiste en reducir la velocidad o en dotar de lentitud a cierto procedimiento. Y esto no lo teníamos con frecuencia en los libros de bitácora del fenómeno ovni argentino hasta llegado el año 1978. Pero en 2016 se produjo otro caso similar que pudimos investigar. Los protagonistas resultaron un joven matrimonio rionegrino, más precisamente de la ciudad de Viedma, Celeste M. y Nicolás A. Imágenes de otra realidad. Celeste y Nicolás parten desde Bahía Blanca, Buenos Aires, a la 1 de la madrugada del 27 de julio de 2016 con rumbo a Viedma, en su Ford Fiesta 1.6 modelo 2016, es decir, prácticamente 0 kilómetros. A sabiendas que les quedaba un cuarto de combustible y ello no les iba a alcanzar para recorrer en 3 horas los casi 280 kilómetros que los separaban de su destino, ya que el automóvil consumiría unos 20 litros en ese tramo, deciden parar en una estación de servicio cuando llegasen a Pedro Luro. Así las cosas, el viaje, al igual que a los que ya habían realizado en otras oportunidades en ese mismo camino, transcurría con total normalidad bajo un cielo parcialmente nublado y oscuro. Ya con Pedro Luro a la vista, se aproximan a la estación de servicio, y allí comienzan a manifestarse una serie de extrañezas visuales y geográficas dignas de un film de ciencia ficción. La estación de servicio se hallaba cerrada y totalmente a oscuras. Ese hecho lo recuerdan por llamarle poderosamente la atención, ya que ésta permanece abierta durante la noche. Pero la imagen que se les presenta de la misma y sus adyacencias es como en un estado de desolación y abandono. Deciden proseguir y ya en la ruta se percatan de una luz blanca a lo lejos, tipo LED, y creyendo que era algún percance con un vehículo, detienen la marcha y le realizan señas, obteniendo, increíblemente, una respuesta luminosa titilante. Pero nada más que eso. Todo quedó en ese fugaz intercambio. En ese instante se dan cuenta que era algo anormal lo que sucedía, ya que la enigmática luz comienza como a escanear el campo, aumentando su tamaño. Por tanto, optaron por continuar el viaje en el total silencio de la noche. En determinado momento, Nicolás queda unos instantes como choqueado por las circunstancias, aminorando la marcha y mirando fijo esa luz, que por un momento se tornó roja. Es allí donde Celeste entra en pánico y comienza a vociferar y llorisquear. El estado nervioso se había apoderado de ambos. A partir de esos momentos comienzan a observar en las banquinas unas siluetas de aves como murciélagos, pero con patas largas. De una estatura aproximada a los 50 centímetros, estas entidades, de color negro y ojos rojos, salían corriendo hacia el campo
desplegaban sus alas y levantaban vuelo. Estas apariciones se presentaban de a una o dos cada 100 metros a medida que el auto se desplazaba por la ruta. Dichas criaturas nos hacen recordar el famoso caso americano del 21 de agosto de 1955 en la granja de la familia Sutton, ubicada entre las localidades de Kelly y Hopkinsville, estado de Kentucky, cuando se les presentan horrorosas figuras antropomorfas durante la noche. La radio del automóvil, en la cual venían escuchando música, comenzó a hacer interferencias y notan que el mismo tema musical se repetía una y otra vez durante varios minutos. A su vez, al comprobar que ambos celulares dejaron de funcionar, la tensión iba en aumento. La inquietante luz permanecía en las cercanías cruzando la ruta en más de una ocasión. Una situación insólita, sin dudas, se vivía en esos momentos, y Nicolás acelera a unos 130-140 km por hora, a pesar del escaso combustible que tenía en el tanque con tal de arribar a destino. El que conoce o ha transitado por la Ruta Nacional número 3 sabe perfectamente que es regularmente recorrida tanto de día como de noche, y es común observar el paso de camiones. Pues bien, durante todo el recorrido de varias horas, el Ford Fiesta del matrimonio no se cruzó con vehículo alguno, ni tampoco recuerdan haber pasado por la entrada de algún pueblo en su derrotero, luego de pasar por Pedro Luro, Juan Pradere, Villalonga y Strueder. Y el otro detalle, por demás llamativo, es que tampoco observan luces de casas campo adentro. El matrimonio jamás advirtió otra estación de servicio donde reponer combustible. La luz los seguía acompañando. El automóvil superaba holgadamente los 130 km por hora. Las horas pasaban, las extrañas figuras a la vera del camino se iban sucediendo y los nervios ya habían hecho mella en ambos, pero el objetivo de llegar a su domicilio en Viedma era lo único que deseaban. El final de la experiencia. Al aproximarse a la entrada de Carmen de Patagones, el matrimonio coincide que allí es cuando la persistente luz desaparece y distinguen perfectamente las luces de la ciudad. Con el tanque de nafta prácticamente vacío, arriban a su vivienda en Viedma, Río Negro, pasadas las 6 de la madrugada. Es decir, que un viaje que normalmente consume 3 horas, lo realizaron en 5. Otros pormenores externos rodearon al caso, pero lo concreto es que, más allá de todas las vicisitudes, la intriga que nos queda es saber qué pasó en esos 120 minutos faltantes. Y acá es donde entra en juego el famoso Missing Time. Allí, sin dudas, está la clave del incidente. Cronológicamente, pudimos reconstruir las escenas sabiendo que si bien el matrimonio aduce no perder la conciencia, en ningún momento los hechos nos demuestran que algo totalmente anómalo sucedió en su entorno y que en esas interminables 5 horas hay algo que nos falta aún para armar el rompecabezas. Es como si estuviésemos viendo una película con imágenes surrealistas y con intermitencias, donde el final se prolonga muchísimo más de la cuenta. Ninguno de los dos presentó secuelas físicas a posteriori. ¿Conclusiones? El epílogo se reduce al terreno puramente hipotético. Todo nos hace suponer que las continuas visiones fuera de contexto, a medida que transitaban por la ruta, resultaron controladas por los provocadores del incidente. Y si bien, en apariencia, la joven pareja recuerda la sucesión de los hechos, esos 120 minutos faltantes nos indican que hubo una distorsión.
psíquica, física, temporal? Tampoco tenemos indicios claros de una abducción, pero una pregunta inquietante surge a raíz de todo ello. ¿Celeste y Nicolás fueron escogidos al azar en plena ruta o ya estaban señalados desde el mismo momento de su partida en Bahía Blanca para ser objetos de semejante manipulación? Ello nos moviliza a suponer tan osada hipótesis por el hecho que desde la misma salida de la ciudad no recuerdan haber pasado por el obligado control fitosanitario, ubicado a menos de 30 kilómetros de Bahía, en plena Ruta 3, ni tampoco haber distinguido los pueblos de Teniente Origone, Mayor Buratovich e Hilario Ascasubi, todos anteriores a Pedro Luro. La única realidad es que nos enfrentamos ante el segundo caso de ralentización en Argentina y uno de los pocos a nivel mundial en más de 7 décadas de fenomenología. Omnilogía comparada. Aquí surge claramente el episodio conocido como el de los corredores del rally, a modo de trazar analogías con este caso del matrimonio rionegrino. Si bien para muchos se trató de una teletransportación, o sea, los habrían avanzado en tiempo y espacio, ello no es así. Y también nos resulta notable la coincidencia de ocurrir en el mismísimo sector de la Ruta Nacional número 3, pero con 38 años de diferencia. Los pilotos chilenos Carlos Acevedo y Miguel Ángel Moya participaban del rally Vuelta a la América del Sur a bordo del Citroën número 102. Pasadas las 2:30 de la madrugada del 23 de septiembre de 1978, plena oleada ovni argentina, pasan por Viedma, donde reponen combustible y cruzan Carmen de Patagones con rumbo a Bahía Blanca, siguiendo la Ruta Nacional número 3. Minutos después, cruzan la entrada del pueblo de Cardenal Cagliero y al llegar a la zona del Salitral del Algarrobo, a eso de las 2:50 horas, notan una intensa luminosidad que se acercaba a gran velocidad por detrás. De inmediato, el habitáculo se inundó de una luz neblinosa de color amarillo con tonos violáceos, y Acevedo, al mando del volante, se percató que estaban como flotando a unos 2 metros del asfalto. Nerviosismo y gritos mediante, interminables segundos después, el coche se posó nuevamente en la ruta. La luz disminuía y todo volvía lentamente a la normalidad. Al mismo tiempo, ambos pilotos observan un cono luminoso alejarse rumbo al oeste. Se bajan del vehículo y al comprobar que todo estaba normal, retoman la marcha y tan solo 15 minutos después arriban a Pedro Luro. Habían recorrido casi 130 kilómetros en poco menos de 20 minutos. Pero he aquí la increíble similitud con el caso de Celeste y Nicolás. Los corredores llegan a la estación de servicio de Pedro Luro a las 5:10 de la madrugada. Y si pasaron por el Salitral del Algarrobo a las 2:50 horas, ¿por qué sus relojes, aparición de luz mediante, marcaron 2 horas 20 minutos en recorrer ese tramo, cuando en realidad se lo cubre en poco más de 1 hora? ¿Cómo se entiende entonces esto? Ese extraño objeto luminoso, si bien los adelantó esos 130 kilómetros en el orden físico, los retrasó 2 horas 20 minutos en el plano temporal. Y volvemos a plantearnos los mismos interrogantes que en el caso del matrimonio. Si para Acevedo y Moya todo aconteció en unos 20 minutos, ¿qué ocurrió en esas 2 horas que faltan completar? El único que lo supo
fue el odómetro del Citroën, que marcó que desde Viedma a Pedro Luro habían consumido solamente 52 kilómetros, es decir, le faltaron esos 80 kilómetros a partir del salitral del Algarrobo, donde todo pudo haber ocurrido. Ante la denuncia de los pilotos, se hizo cargo de la investigación la policía local de Pedro Luro, al mando, en primera instancia, del oficial inspector Jorge Oscar Osimi, dando cuenta posteriormente a sus superiores de Bahía Blanca. Preguntas y más preguntas sin respuestas concretas, pero la única realidad nos indica que estamos en presencia de dos casos excepcionales de ralentización, casi calcados en una misma geografía y separados por casi 4 décadas. Nuevamente Pedro Luro, nuevamente los mismos testigos. Cuando se cumplían 6 años y 3 meses de aquella experiencia de 2016, Celeste y Nicolás volvieron a ser protagonistas de un suceso similar, pero esta vez de carácter diurno, y también un mismo día 27, aunque de octubre del 2022. A 50 años del polémico caso de Eduardo Dedeu en Médanos, 27 de agosto de 1972, y a 49 años del episodio de Dionisio Yanca en Villa Bordeu, 28 de octubre de 1973, ambos clásicos regionales. Al enterarse del caso de Celeste y Nicolás, una vecina de la región, Débora Linares, cuenta que la noche del 13 de agosto de 2018 nos pasó algo parecido volviendo de Bahía Blanca hacia Viedma. En cercanías de Teniente Origone, una luz se me aproximó en la ruta. Pensé que era un auto que me iba a pasar, porque se me acercaba y lo veía por los espejos retrovisores, pero de golpe, en cuestión de segundos, no la vimos más. Desapareció. Un susto de la puta madre, que me temblaban las piernas. Me tocó manejar y mi hermana de acompañante. Justo era una noche muy oscura que cualquier luz se podía ver perfectamente. Miré a mi hermana y ella tuvo la misma sensación del auto que nos pasaba. En el coche no pasó nada raro. Por eso no podría afirmar que fue un ovni, pero sí algo paranormal. Celeste y Nicolás nunca más viajaron de noche a Bahía Blanca desde aquel 27 de julio de 2016. Los siguientes periplos, tanto de ida como de vuelta, fueron cubiertos en horas del día. El jueves 27 de octubre del corriente año, parten con su Ford Fiesta 1.6 modelo 2016 desde su ciudad, Viedma, Río Negro, a las 9:20 horas de la mañana, rumbo a Bahía Blanca, distante a 280 kilómetros al norte, tramo que les insume unas 3 horas y media en llegar a una velocidad crucero, pues ya lo hicieron en varias oportunidades. Los acompañan sus 4 hijos menores, de 14, 8, 5 y 2 años de edad. Los 2 últimos no habían nacido en aquel primer suceso. Con Celeste al mando del volante, cruzan a Carmen de Patagones y prosiguen viaje. Comienzan las anomalías. Una rareza le llama la atención al trasponer el poblado de Cardenal Cagliero. Toda la ruta, como así también sus costados, se presenta llena de orugas, larvas de mariposas en forma de gusano, por lo que el automóvil las iba aplastando a medida que avanzaba. Al llegar a Pedro Luro, distante a 160 kilómetros de Viedma, deciden hacer un alto y se dirigen a un camping. Son las 11:45 horas. Permanecen en el lugar unos 30 a 40 minutos y continúan rumbo a Bahía alrededor de las 12:20 horas. Y acá prosigue
la aventura inexplicable. Posteriormente, y para corroborar el horario de arribo al camping, Nicolás me envía una de las fotos sacadas allí a las 11:47 horas. ¿Por qué Nicolás me remite la foto del camping con sus datos? Simplemente para certificar que efectivamente, desde que salen de su casa en Viedma hasta Pedro Luro, esos 160 kilómetros los cubren normalmente en unos 90 minutos, por lo que tendrían que haber llegado a Pedro Luro a las 10:50 horas, y en cambio lo hicieron 11:45, casi una hora después. ¿Qué les ocurrió durante esos 60 minutos faltantes entre Viedma y Pedro Luro? Allí está el principio de todo, la clave. El tramo de Pedro Luro a Bahía, de 122 kilómetros, ya sin orugas a la vista, lo completan en unos 90 minutos hasta llegar a destino a las 13:50 horas, por lo que un viaje normal de 3 horas y media, con parada incluida, tardó en realidad 4 horas y media. Y lo más desconcertante ocurrió en este último recorrido Pedro Luro Bahía. Celeste y Nico no recuerdan haber pasado por los poblados de Hilario Ascasubi, Mayor Buratovich, Teniente Origone y Ombukta. En cambio, si bien perciben el tráfico del camino, se le presentan paisajes totalmente desconocidos para ellos. Silos, mayor cantidad de molinos eólicos, parajes extraños, antenas y una vía de tren que tampoco la tenían registrada. O sea, no era la ruta que habitualmente viajan y conocen. Epílogo. Con el automóvil sin sufrir alteraciones, arriban a Bahía totalmente choqueados y de inmediato se comunican con mi persona, lamentando no haber documentado imágenes con sus celulares. El viaje de regreso lo realizan con total normalidad en tiempo y forma. La comunicación con los protagonistas es permanente y las investigaciones obviamente continúan, aunque dos preguntas siguen rondando con el correr de los años. ¿Es casualidad que la joven pareja haya sido testigo de algo insólito 2 veces en la misma zona? ¿Qué fuerzas desconocidas operan en esos desolados parajes del sur bonaerense, teniendo a Pedro Luro como epicentro? Las palabras de Celeste merecen una reflexión aparte. ¿Por qué nos pasa eso a nosotros?